Atención país, viene bomba, señores. Omar Fernández barrió el piso con Guillermo Moreno en el debate Ángel. Lo aplastó, fue una pela que le dio. Y es que anoche se llevaba a cabo el debate de los senadores en el denominado debate Ángel, y que cada senador, Daniel Rivera por Santiago, Demóstenes Martínez y el también aspirante a la senaduría por Santiago, Marino Collante, y del Distrito Nacional, Omar Fernández y Guillermo Moreno. Vamos con Guillermo Moreno y Omar. Y es que Guillermo Moreno espera cada segundo y cada momento para atacar a Leonel en cualquier escenario. Eso yo no lo veo mal. Que le restriegue sus verdades a Leonel, que lo ataque. Lo que yo veo cobardemente es que quiera atacar al hijo como no tiene argumentos. Oigan bien, es una táctica vieja y baja. Como Guillermo Moreno no tiene argumentos ni para atacar a Omar, ni para igualar en el discurso a un muchachito, jovencito, pues Guillermo Moreno lo ataca mencionándole situaciones de su padre, presuntamente de su padre, y que de la gestión de su padre. Pero Omar Fernández ocupó puestos públicos en el mandato de Leonel Fernández, en los gobiernos de Leonel Fernández. Esa es una pregunta. Pero, ¿y por qué en este caso Omar no le preguntó a ese mismo Guillermo Moreno, el paladín de la seriedad, todo este robo y todo este saqueo en el gobierno de Luis Rodolfo, del cual eres parte? Colóqueme los videos. Primero, el debate de Omar. Adelante, director. Gracias. En este momento no le quiero hablar solo a los capitaleños, le quiero hablar a todos los dominicanos. Este debate ha servido fundamentalmente para que se comprenda nuestra visión de país, pero sobre todo para que pudieran contrastar nuestras ideas y nuestras propuestas respecto a las del candidato oficialista. Evidentes disidencias, aunque algunas coincidencias, pero lo más curioso de todo es la atención que concita ya a nivel nacional esta candidatura a la senaduría de la capital. De eso se encargaron ellos, de darle una dimensión en la que esto se ha convertido en una especie de un todos contra uno. Mi visión, mi filosofía más bien debe ser de que nos unamos todos para trabajar por uno. El Santo Domingo que queremos, la ciudad que soñamos y la capital que realmente anhelamos. Han querido hacer esta contienda electoral una especie de batalla entre los buenos contra los malos. Los buenos bajo su lógica, por el respaldo que tiene del presidente, y los malos en mi caso por el respaldo de mi candidato presidencial. Y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación a que lea la Biblia. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos en esta tierra que Jehová tu Dios te da. El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público, mejor dejo la política, porque esto evidentemente no ha sido para mí. Pero qué lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores, que le haga un llamado a mi principal contrincante para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia.
No todo en política se vale para querer ganar un cargo público. En ese sentido, le solicito a los capitaleños que valoren esta propuesta, que le acompaña no solo la energía propia de la juventud, sino también 4 años de experiencia legislativa en mi paso por la Cámara de Diputados, para que pronto y de una vez por todas logremos lo que le vengo diciendo hace rato, que juntos lograremos la capital que queremos y nos merecemos. Muchas gracias, buenas noches y que Dios le bendiga a todos. ¿Está a favor o en contra de legislar para regularizar la situación social de la inmigración haitiana, considerando que actualmente tiene un impacto importante en la mano de obra de diversos sectores? Iniciamos con usted, candidato Fernández. Bueno, en mi caso, cuando fui vocero de mi bancada en la Cámara de Diputados en el año 2022, sometí una resolución ante el Congreso Nacional que buscaba la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores que justamente nos pusiéramos a la orden de los demás poderes ante el creciente conflicto que ya se veía en ese momento con la nación de Haití. De allí incluso salieron iniciativas importantísimas como una buena remuneración e incentivos para los militares apostados en la frontera. En todo caso, tenemos una ley de migración muy clara y la verdad es que ante presiones internacionales es importante que se entienda lo que es la República Dominicana, un país libre, soberano e independiente que no acepta imposición de absolutamente ningún organismo extranjero ni de ninguna otra nación. Es por eso que debo ser enfático en que todo el que se encuentre de manera irregular en suelo dominicano, de la nacionalidad que fuere, alemán, suizo, inglés o haitiano, de vuelta para su país y que pretenda regresar en un momento en que se encuentre en estado regular. Muchas gracias. Migratoria, que nosotros nos preparemos para enfrentar los efectos reales que tenemos de frente ante una crisis que se desarrolla desde ya muchos años en la vecina República de Haití. Prepararnos para esa crisis, y eso implica entonces aplicar de manera estricta, endurecer la aplicación de manera estricta de las leyes, de nuestra ley migratoria, y también enfrentar la corrupción migratoria que se da, controlar nuestra frontera y iniciar un proceso para sustituir la mano de obra extranjera en todas aquellas áreas que se ha hecho dominante por mano de obra dominicana. Lo derrotó. En cualquier escenario no salen. Y que Luis ha tenido que cargar a Guillermo Moreno porque no sale libra por libra con Omar. Y ha tenido que hacerse del poder del Estado para que lo cargue como un chamaquito. Porque no puede moverse por sí solo, porque es un inválido, por sí solo no se puede mover. Necesita del poder del Estado para poder salir a flote. Eso es una vergüenza, Guillermo Moreno. Pero ese mismo Guillermo Moreno, que tanto pregona sobre seriedad y el paladín de la seriedad, tiene que explicar las razones por qué él se fue para el PRM. Los millones de razones de Guillermo Moreno para irse para el PRM y para cambiar. No solamente irse para el PRM, para cambiar de discurso. Ese era Guillermo Moreno cuando él defendía la lucha anticorrupción. Adelante, director. Estamos luchando contra la corrupción para que ese policía tenga un día mejor salario, para que esos militares tengan un día mejor salario. Pero ellos no solamente lo sobreexplotan, no solamente les pagan bajos salarios, sino también que pretenden ponerlo contra el pueblo, contra los que luchan en su defensa. Porque el día que en este país no haya corrupción, el día que seamos capaces de acabar con la impunidad, habrá derecho a la salud, habrá derecho a una educación de calidad, habrá derecho a la vivienda, habrá derecho al empleo, habrá derecho a salario digno, habrá seguridad pública. Por eso, cuando vienen a fotografiarnos, recibámoslo y demostrémosles que no tenemos miedo. El miedo en este país
terminó el 30 de mayo en el baúl de un carro. Bien, excelente. Pero ahora vamos a poner al Guillermo Moreno cuando hablaba de los Pandora Papers y la auditoría forense. Ese era Guillermo Moreno, porque son varios Guillermo Moreno. Adelante, director. Lo que debo señalar es al país que es necesario que el Ministerio Público Dominicano disponga una auditoría forense en todos los casos en los cuales ha habido estas traslados de capitales hacia estos paraísos fiscales. En primer lugar, porque resulta que normalmente se trasladan estos capitales, se crean estas empresas, en unos casos para evadir impuestos de manera ilegal, en otros casos para lavar activos, para esconder patrimonios. Y en ese sentido es necesario hacer esa auditoría forense en cada uno de los casos, empezando por el propio presidente de la República Dominicana, que está entre los que tenía precisamente estas compañías o participaba de estas compañías offshore. Debo señalar además que esta es a la vez una magnífica oportunidad para que el Ministerio Público Dominicano, al disponer esta investigación con esta auditoría forense, muestre su real independencia. Porque en estos casos eso es lo que corresponde. Y no debe importar quiénes sean los que estén envueltos, sino que ante estas sospechas, ante estos casos, el Ministerio Público tiene que proceder a investigar si efectivamente todo este movimiento de capital hacia estos paraísos fiscales, la creación de estas empresas, fue para ocultar bienes de origen ilícito, para esconder patrimonios o para evadir impuestos. Gracias, Guillermo. ¡Oh, oh, oh, oh! Guillermo Moreno explica los millones de razones que te hicieron cambiar. Ahora, vamos a poner la otra parte de Guillermo Moreno cuando entonces la corrupción del PRM se lo tragó. Dale para allá. Este acuerdo que suscribiremos llevará como candidato a senador del Distrito Nacional en representación de ambas organizaciones y de más de 20 organizaciones políticas con las que ya hemos suscrito acuerdos similares, al buen amigo profesor doctor Guillermo Moreno. Y de igual manera, Alianza País ha acordado junto a sus principales directivos apoyar la candidatura del compañero presidente Luis Abinader como presidente constitucional de la República para los próximos 4 años. ¡Oh! Aparece don Guillermo Moreno y en la cara de la boleta donde iba Guillermo Moreno en el partido, pues se está sustituida por la de Luis Rodolfo Abinader Corona. Eso es lo que tú tienes que explicar, Guillermo Moreno. ¿Cuántos millones de razones te motivaron a cambiar, a callar, a cambiar para ese corrupto y delincuencial PRM? Eso es lo que tú tienes que explicar. Ya tú no atacas la corrupción, porque la corrupción te tragó. La corrupción se robó a Moreno. De eso es lo que tú tienes que hablar. Y dejar esa cobardía de querer, como no tiene argumentos para atacar a ese muchachito, que te debe dar vergüenza,
que un muchacho de esa edad haya barrido el piso, que te dio hasta con el cubo del agua, te enseñó lo que es hacer un debate con altura. Como no tiene argumentos para enfrentar a Omar, entonces le trae por la greña a Leonel. Como que Omar tiene la culpa de si Leonel hizo un mal gobierno o un buen gobierno. Se parece mucho a una vez que yo tuve una audiencia y la contraparte no encontró motivos, ni ha encontrado ni va a encontrar sobre actos de corrupción por parte mía, tanto en el ejercicio como en la vida privada mía. Y me mencionó, no, porque tú llegaste a trabajar con fulano. ¿Cómo? ¡Cobarde! ¿Y tú viste algún acto indecoroso mío? No sea cobarde y ataca de frente. Es que no encontró ningún argumento para atacarme y se agarró del vecino como un vil cobarde. Hasta aquí mi comentario.